Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 6, el Evangelio según San Lucas capítulo 6, y vamos a buscar los versos del 46 y al 49. Son 46, 47, 48, 49, 4 versículos. Con esto voy a iniciar y con esto también quiero concluir. Dice así, Lucas capítulo 6, verso 46, y empieza con una pregunta que dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿Y a quién es semejante? Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu con aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo sus palabras, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Con este pasaje en mente, vamos a iniciar con nuestra primera diapositiva, donde aparece por qué razón o cuáles son las razones que dieron la apertura o que le abrieron la puerta a la humanidad para venir al cielo. Jesús tuvo que venir, tuvo que nacer de una virgen para poder hacerse hombre, para tener humanidad como usted y como yo. Por eso a él se le llamó el Hijo del Hombre. Y como viene del cielo porque fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, era el Hijo de Dios. Entonces él era el Hijo de Dios porque vino de arriba, y era el Hijo del Hombre porque nació como tú y yo. Vino a este mundo a través de una mujer llamada Miriam, que la conocemos como María o Mariam. Se encarnó, se hizo hombre, vivió entre nosotros. Los apóstoles dicen que vieron su forma de vivir, vieron su gloria. Y realmente lo que mostró, les mostró a ellos que venía de Dios, que venía de arriba. Con cuánta razón Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el hombre que prometió el Padre que enviaría y traería tus palabras. Pero este hombre llamado Jesús tuvo que morir para pagar por nuestros pecados y para que ese sacrificio santo fuese aceptado por el Padre, para que nosotros pudiéramos tener aceptación también por medio de él con el Padre. Pero no solamente eso, sino que después de muerto, a los 3 días se levantó de entre los muertos. ¿Por qué la resurrección? Porque es la manifestación de la victoria, de que iba a vencer a la muerte. Y porque Él resucitó, ahora nosotros podemos predicar, podemos pregonar que resucitaremos en un día futuro, después de que experimentemos la muerte física. Pero todo quedó ahí, no, sino que también tuvo que ascender. Tuvo que ir de este mundo después de haber resucitado y de haber aparecido por 40 días a sus seguidores. Después tuvo que ascender a los cielos. Y la puerta del cielo se le abrió en aceptación del sacrificio, en aceptación de la vida santa que había vivido sobre la tierra y que fue un sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que pudo quitar el pecado del mundo. Pero al ascender, lógicamente, aquí entre la humanidad quedaba un vacío. Pero Él hizo una promesa: no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos.
y prometió algo. ¿A quién prometió? A una persona. Dice, enviaré el Espíritu Santo de Dios para que esté no solamente en ustedes, sino esté con ustedes. Y tuvo que venir el Espíritu Santo. Y hemos visto en la lección anterior que por medio del Espíritu Santo todos hemos sido bautizados, hemos sido sumergidos, como hemos cantado, que venimos de las tinieblas y Él nos sumergió en la luz. Alejados, lejos de la ciudadanía, sin Dios en el mundo, sin promesas, Dios nos tomó y nos bautizó, nos sumergió completamente en una nueva creación. Porque Dios hizo algo nuevo, algo totalmente nuevo, que es ese nuevo hombre, que es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesús, y Él hizo y es fundador de la iglesia. Eso fue lo que abrió la puerta. Cuando hablamos de Cristo tenemos que hablar de lo que Él hizo, pero también de lo que Él es como persona. Así que hablamos de sus atributos personales y hablamos de las acciones que Él hizo durante el tiempo que estuvo vivo aquí sobre la tierra, antes de experimentar esa muerte para poder pagar por nuestros pecados. Así que esta fue la puerta que abrió, la puerta para poder empezar la construcción de la iglesia. Bien, también hemos analizado Mateo capítulo 16, verso 18, donde el Señor Jesús le dijo a Pedro, te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Y voy a construir mi iglesia, voy a empezar la construcción de mi iglesia, la voy a empezar a construir sobre una roca, pero no estaba hablando de la roca que es Pedro. Pedro es piedra. ¿Quién es la roca? Lo veremos en el siguiente pasaje. Y dijo, las fuerzas de la muerte y del Hades o del infierno no nos van a derrotar. Entonces Cristo, cuando fue vencedor, abrió la oportunidad, abrió la puerta de todos aquellos humanos, seres humanos que iban camino directo al infierno. Dios creó la posibilidad de poder rescatarlos a través de su muerte y poder bautizarlos en ese nuevo hombre que es la iglesia. Ahora, ese pasaje vimos que habla en tiempo futuro y que indica una realidad que es no presente, sino que sería en un futuro. Y también habla acerca de la promesa de que Cristo es el que edificará. ¿Quién edificará? Cristo. ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es la piedra, la roca principal? Cristo. Pero pongamos atención en una tercera cosa. Cuando uno empieza una construcción, no solamente se necesita tener los recursos, porque la misma Escritura dice que nosotros tenemos que hacer una evaluación de nuestras finanzas y que cuando tengamos el dinero suficiente, entonces nosotros nos podemos enfocar en hacer una casa, porque si no tenemos el dinero suficiente, no la vamos a terminar y vamos a ser objeto de burla y vamos a ser unos fracasados, porque no tuvimos el dinero suficiente para poder terminar la obra. Así que no solamente se necesita tener el financiamiento, el dinero, sino que se necesita un cimiento, se necesita partir de un fundamento. Así que enfoquémonos en esta mañana en ese fundamento. Así es que en esta clase vamos a hablar acerca de la piedra principal, de quién es el fundamento y vamos a hablar del edificio, de esas tres cosas. Entonces, anticipadamente se tienen que tener los recursos para la construcción que se va a hacer o el financiamiento. Se tiene que tener un fundamento, ¿verdad? Se tiene que construir ese edificio y por supuesto, con la idea, con la finalidad de terminar esa obra. Bien, vamos a la siguiente diapositiva para que entremos ya en materia de la clase de este día. Efesios 2:20 nos dice
que nosotros estamos siendo edificados ya. Ahora nosotros, o la iglesia en el primer siglo, la iglesia primitiva, estaba siendo edificada sobre un fundamento. Pero aquí viene una pregunta: ¿quién es ese fundamento? Y este versículo nos los aclara y nos está diciendo que el fundamento de los ¿quién? Apóstoles y profetas. Ese es el fundamento. Y luego nos dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Qué es la piedra angular? Eso lo vamos a ver. Si nos prenden los ventiladores, por favor. ¿Sí sienten un poquito de calorcito? Bien. Gracias, hermano, por abrir las ventanas. Bien. Entonces el fundamento dice que está siendo la iglesia edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas, pero que la piedra principal, ¿quién es? Cristo. ¿Quién es? Cristo. Bien, la construcción es un proceso, y hemos dicho que es un proceso, ¿verdad? Lento y que se necesita mucho tiempo. Primero tienen que ser los cimientos, después ustedes saben lo que es una construcción. No empezamos por el techo, ¿verdad? Es lógico. Entonces, es un proceso lento y que tarda un poco de tiempo o mucho tiempo. Bien, pero también hemos dicho que el fundamento es importante y la Escritura nos dice que el fundamento son los apóstoles y los profetas, que la piedra angular o principal es Cristo. Eso lo sabemos. Ahora, vamos a hablar de esa piedra angular, de esa piedra principal. Número 1, para los gentiles, y a estas alturas ya sabemos quiénes son los gentiles, quiénes son los judíos y quiénes son los cristianos. Dedicamos varios domingos para ello. Bien, para los gentiles, ¿qué es? Según Daniel 2:34. Dice así, esta escritura: estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin manos y golpeó la estatua. Daniel está hablando acerca del sueño que tuvo Nabucodonosor. Dice, y que esa piedra golpeó esa estatua en sus pies de hierro y de barro. ¿Y qué pasó con ella? Fue que desmenuzada. ¿Qué es desmenuzar? Hermanas, ustedes conocen muy bien, exacto, ¿sí? Cuando hacen salpicón, así se llama, no compran carne deshebrada y ¿qué la hacen? La deshebran, la desmenuzan. Bueno, pues esa estatua, cuando fue golpeada por esa piedra en sus pies, dice que cayó. ¿Qué va a pasar con el pueblo gentil? Hermanos, van a ser destruidos. Va a ser grande su ruina. ¿Por qué? Porque no estaban o no construyeron sobre el fundamento, sobre la roca que ¿quién es? Cristo. ¿Empieza a cobrar sentido? Vamos adelante. Para los judíos, ¿qué significaba esta piedra? Según Isaías 8:14, dice, pero para los dos reinos de Israel, es decir, el reino del sur, Judá, y el reino del norte, Israel, reinos de Israel, él será una piedra de tropiezo, una roca que los hace caer. ¿Por qué para los judíos era piedra de tropiezo? Mateo capítulo 13 nos empieza a aclarar. Cuando Jesús empezó a enseñar por parábolas, él explicó, porque vinieron de sus discípulos y les dijeron, Jesús, ¿por qué enseñas por parábolas? Dice, porque ellos, los judíos, viendo, no vean, y oyendo, no oigan. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos está endurecido. Entonces, ha venido sobre los judíos un endurecimiento de su corazón, ¿verdad? Temporal, que no pueden percibir las cosas espirituales que vienen de arriba, que vienen de Dios, el Padre. Por eso ellos tropiezan. Ellos no pueden concebir en su mente
que los gentiles hayan venido a formar parte de las promesas espirituales de Dios, que haya muchos beneficios de parte de Dios para los gentiles. Eso no lo pueden concebir y eso es tropiezo. Ahora, pero ¿qué es esta piedra para la iglesia? Según Efesios 2:20, dice que estamos siendo edificados sobre ese fundamento y que Jesús viene a ser la piedra angular para los creyentes. Porque Él es, hermanos, nuestro fundamento. Jesús es nuestro fundamento. El Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, es nuestro fundamento. Debemos estar o debemos construir sobre la roca que es Cristo. Si no edificamos nuestra vida en una forma singular, particular, y si la iglesia no está edificada sobre la roca, hermanos, todo es ruina, todo es pérdida, todo es en vano. Si Cristo no edifica el edificio, hermanos, vano es todo lo demás. Por eso es que nuestra vida debe estar, o nuestra fe, anclada en Él. Nosotros posicionados en Él. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y esto lo sabemos. Eso lo hemos escuchado. Pero la gran pregunta que viene es, ¿lo estamos haciendo? Yo me lo pregunto, yo me lo pregunté, ¿lo estamos haciendo así? Señor Armas, ahora ya me dicen don, como ya cumplí 60, don Memo. Estos 60 años, señor Armas, ¿su vida sobre qué la ha fundamentado? ¿Sobre su orgullo? ¿Sobre lo que usted piensa? ¿Sobre lo que usted aprendió? ¿Sobre sus capacidades? ¿O sobre la roca que es Cristo? No estoy tarde, no es tarde. Como voy a vivir 80 años, tengo 20 para pensar, para recapacitar. Ahora, ¿cómo voy a vivir esos 20 años más? ¿Serán sobre la roca? ¿O serán sobre lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que soñé, lo que me aconsejaron? ¿O vamos a fundar sobre la roca que es Cristo y sobre su palabra? Bien, antes de mencionar lo de esta diapositiva, les leo un texto en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, que dice así. Primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 4 dice: todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si tú vas a una concordancia y pones roca, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vas a encontrar que la roca es Cristo, para reafirmar que Él es la piedra principal. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada, desechada por los que se creen constructores, por los que se creen que edifican. En este caso era el judaísmo, los judíos, pero que ha venido a ser la piedra angular. Vamos adelante. Aquí ya apareció la fotografía de una piedra angular. Ahora, todo lo que hemos estado hablando lo hemos hablado con un lenguaje natural, de lo que es un cimiento, de lo que es el fundamento, lo que es una roca y lo que es un edificio. Pero Pedro nos recuerda en el capítulo 2, verso 6, en Primera de Pedro, que nos dice, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión, Jerusalén, una piedra escogida, una piedra preciosa, o sea, la piedra angular. El que crea en él no será
avergonzado. Ahora, ¿qué nos está diciendo Pedro? Nos está recordando acerca de que esa piedra escogida tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? Que es preciosa. Quiero resaltar aquí esta palabra con P, preciosa. Mire, quizá usted, y para que nos acordemos, quizá está muy de moda comprar en la 3B. ¿Verdad que se acuerda? Porque ya nos han inundado de tiendas 3B. Además, las paletas que son como las Magnum, baratísimas y ricas, ¿sí? Y alcanza para comprar para toda la familia. Entonces, la tienda 3B. Bueno, pues esta piedra, acuérdese, relaciónalo. 3P. Piedra, P. Principal, P. Preciosa, P. 3P. Así que relacione 3B con 3P y se va a acordar. ¿Sale? Bien, entonces, la piedra 3P, que es piedra, que es principal y que es preciosa, ¿quién es? Jesucristo. Y esa piedra 3P, al tercer día, ¿también qué? Se levantó de entre los muertos. Relaciónelo para que nos acordemos de esas características. Bien, vamos a la siguiente. Ahora, en Efesios 2:20 nuevamente retomamos, dice que siendo Cristo Jesús la piedra principal, el 21 nos dice, en quien todo, ¿cuánto? ¿todo qué? ¿Todo qué? ¿Todo qué? Están dormidos. ¿Todo qué? Todo el edificio, toda la casa, toda la construcción, dice versículo 21, bien ajustado. Y esta es una palabra importante, estoy usando otra versión para que veamos sinónimos. Bien ajustado, va creciendo con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Ser qué? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Bueno, antes, cuando dice que todo el edificio bien ajustado, quiere decir bien coordinado. Y ordinado tiene que ver con orden. Orden, entrenamiento, disciplina. Hermanos, ayer platicaba con un amigo que es creyente y me dijo estas palabras: nosotros fuimos creados a la antigua, dice. No podías tomar agua en la reunión, hablando del culto. No podías tomar agua en la reunión. Eras niño, no podías jugar, no podías hacer ruido. Y me dijo con preocupación, pero ahora no sé qué pasa. Y uno de los principales es mi hermano, me dijo. Deja hacer a sus hijos lo que quieran en el culto. Dice, a lo mejor fueron extremistas nuestros padres. A lo mejor no era la manera, pero de que había orden, porque hoy es un vil desorden. Pero quizá eso no sea lo grave, hermanos, sino que eso nos ha llevado a una falta de respeto. Empezando con nuestros mayores, con nuestros padres, con los adultos. Hoy el hijo adolescente le pega al papá y regaña a la mamá. Por la falta de respeto, porque hubo falta de ¿qué? De orden, de coordinación, para que entendamos, hermanos.
Entonces la Escritura dice que el edificio crece junto todo y bien que coordinado. Pero la pregunta es, ¿el orden, la coordinación es de uno o es de todos? ¿Eh? De todos. Todos. Esto lo aprendí de un viejo. Dice, cuando tú señalas con un dedo, no te das cuenta que 3 te apuntan a ti y que Dios está observando. Eso yo le agregué, ya por revelación. El de arriba, Dios siempre está viendo lo que haces. Así es, hermanos. Entonces dice que el edificio, número 1, tiene que crecer sobre el fundamento, ¿verdad? Y ese fundamento lo vamos a ver si nos da tiempo. Tiene que ser referenciado por la piedra principal que es Cristo, y que todo el edificio en una forma coordinada dice que va creciendo. En otras palabras, hermanos, la construcción no se ha terminado. Ahora, abajo tenemos la ilustración y unas 3 flechitas. Primero, el edificio, según la arquitectura Oikodomé, es una estructura. Y cuando nosotros hablamos de estructura es de lo que va a sostener el edificio. ¿Sí? Nosotros para poder caminar, para poder desplazarnos hay una estructura en nosotros. ¿Saben cuál es la estructura? Exacto, los huesos. Por eso es importante cuidarlos. Y bien coordinado significa unir estrechamente, bien unido, con orden. La unidad ya la tenemos en Cristo, hermanos. Nosotros no buscamos la unidad. Repito, no tenemos la capacidad. La unidad nos la da Cristo. Y nosotros esa unidad que Cristo nos da, debemos mantenerla. ¿En base a qué? A orden, a coordinación. Y creciendo es agrandar, es aumentar, es crecer. Pero en esta ilustración se nos muestra que si tenemos como referencia la piedra que está ahí en la esquina, que forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? El crecimiento, hermanos, cuando un albañil empieza a pegar piedras, porque Pedro habla de que somos piedras vivas, entonces vamos a usar piedras en lugar de ladrillos. La construcción de la que nos habla la Biblia es de piedras vivas, de piedras. Entonces las piedras no solamente tenían que ser preparadas para que a la hora de hacer el muro estuvieran bien ¿qué? Niveladas y bien plomeadas. Entonces tiene que ver con un crecimiento horizontal y uno ¿qué? Vertical. Y este es el edificio que se está construyendo. Vayamos a la siguiente. Entonces la piedra principal tenía que tener unas características, hermanos. Además de ser piedra, de ser principal y de ser preciosa, también tenía que ser robusta y tenía que ser no defectuosa, porque iba a soportar mucho peso, porque ella dependía la seguridad del edificio. Así que si Cristo, hermanos, si Cristo no es roca, está en riesgo el edificio, está en riesgo la iglesia. Pero él pudo decir que las puertas del infierno no pueden ser mayores que su obra o que su manifestada en su iglesia, porque él es ¿qué? Piedra fuerte, firme, fiel como cantamos. Ese Dios es fiel. Entonces, la piedra angular del ángulo tenía que ser robusta, sin defectos. En una palabra, tenía que ser única. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque no hay ningún otro camino para venir al Padre. Él dijo, yo soy el camino, yo soy, dijo, la verdad también, y yo soy la vida. Tú no puedes tener otro camino, no puedes tener otra vida, ni puedes tener otra verdad, porque Él es la verdad. Por eso es único, hermanos. Ahora Él soporta todo. De Él depende la unidad del edificio. De Él depende toda la fuerza que se ejerce por gravedad hacia abajo. La piedra tiene que ser capaz de soportarla. Y Él es el que nos da seguridad, hermanos.
a esa construcción. Por eso es que nuestra salvación no se pierde, porque está escondida, porque está en Cristo Jesús, no en la iglesia, en Jesús, hermanos. Vayamos a la siguiente. Estamos hablando del cimiento, otra vez. Entonces, si tenemos como piedra de referencia la piedra angular, de la cual se toma, ¿verdad?, los 90 grados. Ahora, curioso, si usted no tiene un transportador, si no tiene forma de sacar los 90 grados, usted mide 4 metros, ¿verdad? 4 metros en un costado, o 3. Ayúdeme, don Jorge. 3 metros, luego 4 metros, y si usted mide el final de estas líneas, le da 5 metros. Y usted tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Esa piedra nos daba ese ángulo de 90 grados como referencia para la construcción, para crecer, ya vimos, de una forma horizontal, bien nivelada, y de una forma vertical, bien plomeada. Ok. El cimiento, que son los apóstoles y profetas, ¿quiénes fueron esos? ¿Quiénes fueron? Los apóstoles, hermanos, enseñaron. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Lo que habían aprendido ¿de quién? De Jesús. 3 años y medio estuvieron con él, y Jesús les enseñaba todo lo que el Padre le dio. Tuvieron toda esa capacitación, lo escuchaban muy temprano, a mediodía, en la tarde, en la noche, y vieron cómo trataba a las personas, cómo las sanaba, cómo les decía tus pecados te son perdonados, y cómo debatía con los judíos. Estuvieron con él. El requisito de un apóstol es que hubiese conocido a Jesús personalmente, que hubiese sido testigo de su resurrección. Entonces podría llegar a ser apóstol. ¿Y qué es un apóstol? Es alguien que recibió una comisión directa de nuestro Señor Jesucristo. Ese era un apóstol. Y Cristo abrió las puertas a través de un apóstol que fue Pedro, el primero en predicar acerca del reino de Dios a los judíos. Y después levantó a Pablo, que era un judío, para abrir la puerta del evangelio ¿a quién? A los gentiles. Entonces, hubo un momento en que Pablo tuvo que decir: nos vamos a los gentiles, los judíos no entienden, no captan, algo pasa con ellos, nos vamos ¿a quiénes? A los gentiles. Ok, ahora, los profetas son los que daban a conocer las palabras o el mensaje de Dios. ¿Para quién? Para la iglesia. Mensaje de consuelo, mensaje de consolación o mensajes de advertencia. Vamos a verlo. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Efesios 4:11. Él dio a algunos el ser apóstoles, otros profetas y otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién da esa capacidad? ¿O quién dio a esas personas a la iglesia con esa capacidad? ¿Quién la da? No es ni siquiera por nombramiento de la iglesia, hermanos. La iglesia tiene reconocimiento, reconoce, ve, pero realmente quien lo da es ¿quién? Dios. Bien, ahora, Dios da a los hombres esas capacidades que la iglesia necesita. De Dios viene esa capacidad. Entonces uno no puede decir, es que yo porque estudié mucho, es que yo porque tengo muchos años, es que porque a mí me designaron, es que… No, hermanos, ¿viene de quién? De Dios. De Dios, hermanos. Y ahí viene otra gran pregunta para don Memo Armas. Ya soy don, ya les dije. ¿Estoy aquí porque Dios me puso o porque alguien me puso o porque yo me puse? Esa es una buena pregunta que hay que evaluar.
Es más, podemos decir en esta mañana: Dios, si tú lo pusiste, déjalo, y si tú no lo pusiste, quítalo. Yo acepto el reto. Se me chispoteó. No, hermanos, es serio y debemos ser serios. Y si Dios nos pone, hay que obedecer. Pero si Dios no nos puso, hermanos, mejor hagámonos un lado. Así que estoy por confirmar mi ministerio. ¿Van a estar pendientes? Los veo a los ojos. Yo acepto el reto, ¿usted lo acepta? Sí, hermanos, porque son cosas serias. Bien, vamos a la siguiente. Entonces Dios pone. Ahora, ¿quiénes son los apóstoles y cuál era su trabajo? Entonces los 12 convocaron a la congregación y a todos los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Están hablando los apóstoles para servir mesas. ¿Sí? Porque hay iglesias en las que el pastor tiene que hacer todo: abrir la puerta, cerrar la puerta, ver que si hay agua, que si no hay agua, que si visita, que si no visita, que ¿sí? Que si hay mesas, que si no hay mesas, que no hay quien barra, que hay que barrer las hojas del patio, que si no hicieron el aseo. Sí, hermanos, ¿conocen a alguien así? ¿Por qué no levantan la mano? Bien, pero ¿qué dice el 3? Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, con mucha sabiduría, a quienes podamos ¿qué? Encargar ¿qué tarea? De servir mesas. Llenos del Espíritu Santo, sabios, ¿se necesita? Sí, ¿por qué? Porque a uno le llevan el plato más lleno de caldo y a otro más poquito. ¿Por qué llenas del Espíritu? Hermanas, ¿por qué tienen que ser llenas del Espíritu Santo para acomodar a los demás hermanos? Aunque hay muchos rebeldes, de paso. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué? Porque si viene bien vestido le van a dar los primeros lugares, y si lo ven todo por diosero le van a dar lugar allá afuera. ¿Verdad que se necesita sabiduría y ser llenos del Espíritu Santo? Sí, hermanos. Hay un don que es de servicio, y es un don. Porque si repartimos un pastel, todas las porciones tienen que ser iguales. No a los principales, casi media torta redonda. Y a los demás, ya se van haciendo más chiquitos. ¿Han visto eso? Pero aquí no debe suceder, hermanos. Todos iguales, todos. Y si no alcanza, el que tiene y aunque le guste mucho, lo comparte. ¿Es así o no? ¿Sí o no? Bien. 3, por tanto, hermanos, escoged, ya lo leímos. 4, y nosotros nos entreguemos. ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Nos entreguemos a qué? A estar orando y dando la palabra, hermanos. Vamos a la siguiente. Estamos hablando de los apóstoles. Ahora vamos a ver los profetas. Vamos a la siguiente, porque esta iba al final, pero yo me equivoqué. Vamos a la siguiente, ok. Hechos 11:27. Los profetas, ¿quiénes eran? Porque aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, que se llamaba ¿cómo? Ágabo. ¿Qué hizo este hombre? Daba a entender por el Espíritu que ciertamente había ¿qué? Una gran hambre en toda la tierra, y esto fue real, hermanos, que ocurrió durante el reinado de Claudio. Hubo una hambruna. No sé qué va a pasar ahorita con el alza del petróleo, que ahorita está en nuestro país, está viendo la forma de que no suba la gasolina. No sé si ya subió en estos días, pero están viendo de que. Entonces, Ágabo, ¿qué dijo, hermanos? Por el Espíritu Santo. Estaba previniendo a la iglesia de Dios de que iba a haber ¿qué? Hambre. Porque cuando pase algo difícil y complicado, ¿se acuerdan que Jehová dijo: no le daré a conocer a mi amigo Abraham lo que ha de suceder? ¿Se acuerdan? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos del día, no de la noche.
Así es que los que estamos en el día, de alguna manera Dios nos prevé, hermanos, para lo que va a pasar. Tanto Pablo como Pedro dijeron: mi partida está muy cerca, porque el Señor ya me lo dijo. Yo no sé, no me he muerto para decirle sí, Dios nos avisa, pero sé que de alguna manera cuando haya algo muy importante, Dios va a prevenir a su pueblo, hermanos. Bien, entonces esos eran los profetas. Vamos a la siguiente. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas, dice, y maestros: Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se habían creado con Herodes el tetrarca, y Saulo. No sabemos quiénes eran los profetas, tampoco sabemos quiénes son los maestros. No nos aclara mucho este texto. Lo que sí sabemos que había profetas. Pero miren lo que dice Hechos 15:32. Siendo Judas, ahí ya da nombres, y Silas, ¿se acuerdan de Pablo y Silas? Silas, ¿qué era? También dice profetas. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron, hermanos? Exhortaron. ¿Qué es exhortar? Animar. Y confortaron a los hermanos con un largo ¿qué? Mensaje. ¿Y qué es confortar, hermanos? Consolar. Entonces, no solamente animan, consuelan, sino que también prevén el bienestar de la iglesia. Esos fueron los profetas. Regresamos dos antes a la que dije que, por favor, perdón, hermanos, no me di cuenta hasta hoy en la mañana que chequé. Regresamos dos diapositivas antes. ¿Ya? ¿Ya está? Bueno, sí, porque ya es Hechos 21 aquí. Estábamos en el 13, estábamos en el 11, aquí ya es Hechos 21. Dice, Felipe tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Había mujeres que profetizaban. 21:10. Y deteniéndonos allí varios días, descendió, ¿quién? Cierto profeta, otra vez Ágabo. Es el único que se menciona así bien claramente, además de Judas y Silas. 11. Y miren lo que dijo. Quien vino a vernos, que fue Ágabo, y tomando el cinto de Pablo, ¿verdad? Lo tomó en sus manos, dice, y ató las manos y los pies de ¿quién? Pues de Pablo, y dijo: así dice el Espíritu Santo. Los judíos tomarán a Pablo, ¿verdad? Al que es dueño de este cinto, dice, y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? El imperio romano. Lo previno Ágabo, pero Pablo ¿qué dijo? Aquí está mi vida y es para Jesús. Así es que yo voy a Jerusalén. Lo tomaron y de ahí se vienen todas las epístolas, entre ellas Efesios. ¿Sí? ¿A qué voy, hermanos? Ahora sí vamos, 1, 2, 3, adelante. A que los apóstoles y profetas fueron por un tiempo, hermanos. Sirvió, porque es el fundamento, es el cimiento. Una vez puesto el cimiento, viene las piedras vivas, viene el crecimiento del edificio. Usted no pone un cimiento, ¿verdad? Después una hilera de ladrillos o de blocks y vuelve a poner otro cimiento, sí. Y después otras hileras y otro cimiento. No, solamente hay un fundamento, solamente hay un cimiento. Y el cimiento es Cristo, la piedra angular, la piedra principal, la piedra preciosa, los profetas y los apóstoles o apóstoles y profetas. Y sobre ese cimiento empieza la construcción. ¿Quién empiezan a construir? Los evangelistas, pastores y maestros. Ahí les va una verdad, hermanos. El maestro, ¿qué dice?
Pastor y maestro, algunos piensan que es el mismo ministerio, no, que son dos, pero lo que sí sabemos por la experiencia es una cosa. El pastor, hermanos, debe ser buen maestro. Otra vez, escúchenme. El pastor debe ser buen maestro, debe saber y tener la capacidad de parte de Dios para enseñar bien la palabra. Pero, escúcheme, sígame, pero el maestro no necesariamente es pastor. ¿Me escucharon? ¿Me siguieron? ¿O lo repito otra vez? El pastor debe tener la capacidad de trazar bien la palabra. ¿Sí? Pero el maestro no necesariamente es pastor. Se las dejo, piénsele. Échele cabeza toda su vida de creyente, de todas las experiencias que ha tenido, y piénsele. Después me platica. Ok, el edificio, porque el propósito, hermanos, de ese fundamento y de la piedra es construir un edificio que va creciendo. ¿Con qué propósito, hermanos? Para ser templo santo en el Señor. Así es que esa piedra angular, el crecimiento del edificio, no solamente es en cantidad de ladrillos, de piedras vivas, sino también, hermanos, es en capacidad de crecer coordinadamente juntos. Y calidad. ¿Dónde entra la calidad? Que la iglesia o el edificio debe ser sin mancha y sin arruga. Así que si vienen los inspectores, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Protección Civil, y todos los de construcción, ¿verdad? Supervisores del ayuntamiento, ven que es una obra que va a soportar los temblores de 8 grados, ¿verdad? Entonces, tiene que tener también esas características el edificio. Vamos a la siguiente para ir terminando. El edificio está creciendo juntos, hermanos. Otra vez, la siguiente. Vamos a terminar. En quien también vosotros juntamente vamos siendo edificados, otra vez, hermanos, para morada de Dios, para morada de Dios. Voy a terminar con 1 de Pedro 2:5 para recordarles. Dice: también vosotros, como piedras vivas, ser edificados como, hermanos, ¿casa qué? Espiritual. Vimos el ejemplo material, pero en realidad para nosotros somos una casa espiritual. No se les olvide. Dios es espíritu y se relaciona con nuestro espíritu, y debemos crecer y madurar espiritualmente. Entonces, así que es dentro de lo espiritual. Y miren lo que dice: para un sacerdocio santo. ¿Somos sacerdotes? Otro propósito: para ofrecer sacrificios espirituales. No solamente que sean espirituales, si vayan con la calidad requerida de la palabra, para ser aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Aun cuando cantamos, hermanos, ¿es por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, hermanos, de lo que hemos hablado es una obra espiritual que Dios, por medio del Espíritu Santo, está haciendo en nosotros, hermanos. ¿Con qué propósito? Lleves esto: para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a hacer una cosa. Que el Señor no te deje dormir esta semana. Ya saben lo que es eso: cuando tenemos un problema fuerte, ni hambre ni sueño nos da. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Que el edificio es para morada de Dios en el Espíritu. Porque ese rato
se nos recordó que Dios es omnipresente y que Dios donde quiera está. Y dice la Escritura que este edificio es para morada de Dios en el Espíritu. Viene una gran pregunta. ¿Dios mora en este edificio? ¿Sí o no? Es una gran pregunta, hermanos. ¿Pero está hablando de este edificio, de esta construcción? No, está hablando de nosotros. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que por el fruto somos conocidos, no hay otra manera. Y el fruto, hermanos, que como iglesia estamos dando, realmente dice que Dios mora. Piénsele, analícele. ¿Ah? ¿Y qué significa esto? Ser edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y nos vemos el próximo domingo. ¿Sí? Nos vamos con esto. No se asusten, hermanos. No se asusten. Estamos aprendiendo. ¿Eh? Lo importante es que construyamos primeramente sobre roca firme, la piedra principal y preciosa. Amén. Vámonos con esto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Realmente, Señor, tenemos que